como el señor Carlos, ya hay 3,000 casos. Gracias, presidente. Sí, como el señor Carlos, hay ya más de 3,300 casos que desde que se implementó el fondo de pensiones. Colectiva. La pregunta sería también del tema, independientemente del complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar que ahorita nos explicaron, saber si habrá la posibilidad de que los funcionarios que fueron incorporados a la reforma del 2007, sin información o, bueno, presionados, algunos expresan que así fue, pudieran regresar a la ley anterior del 2007, si pudiera abundar. No lo permite la ley. O sea, ¿cuál es el problema? Digamos, esos recursos están ahora en las AFORES y tiene su problemática regresar a la otra ley. Lo importante es que haya pensiones justas, que es el fondo del tema. Más allá de seguirlo discutiendo, no cerramos la puerta, pero lo importante es que haya pensiones justas. Entonces, incluso bajo este mecanismo del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para algunos va a ser mejor incluso que si regresaran al 2007, porque en el caso del 2007 pues están las famosas UMAS, que se relegaron frente al salario mínimo, que lo estamos revisando también. Entonces, su servidora y muchos de los trabajadores que estamos en el 10º transitorio se llama te jubilas con UMAS. Entonces, eso para personas que ganan 10,000 pesos, 12, 13, porque hay gente que tiene horas en estos casos. Es mejor el Fondo de Pensiones para el Bienestar que el caso de incluso regresar o acogerse al 10º transitorio. Entonces, por eso es tan importante este ejercicio que hizo el presidente López Obrador. Fue, la verdad, algo buenísimo. Como fue al final de su sexenio, ya se dio a conocer poco. A nosotros nos corresponde difundirlo. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Pásese para acá. Sí, usted es el que le van a dar la pensión ahorita. ¿Carlos? ¿Es él? Carlos. A ver, Zoe, platica. Pásese. ¿Cómo no? A ver, platica, Zoe, ¿con cuántos iba? ¿Dónde trabajaba usted? En Industrias Braille. A ver, ahí. Industrias Braille. Bueno, usted está en el régimen, él es del IMSS. Del 97. Del 97. ¿Con cuántos iba a jubilar? 6,000 pesos. 6,000 pesos mensuales. Y ahora con el Fondo de Bienestar, ¿con cuánto se va? 10,400. 10,400, que es lo que ganaba. Los 10,400 más los 6,000, entonces llega a los 16. 17,000. 17,000, sí. El 100% de su último salario. De su salario, sí, cómo no. Así es. Aquí tenemos un… Véngase para acá. Perdón. Como el señor Carlos, ya hay 3,000 casos. Gracias, presidente. Sí, como el señor Carlos, hay ya más de 3,300 casos que desde que se implementó el Fondo de Pensiones ya no se jubilan, no se pensionan con tasas de reemplazo del 30% o del 40%, sino del 100% de su último salario. Es un número que apenas va a empezar a crecer, pero es una de las reformas que piensa más hacia el futuro, porque los que están en el régimen, en el caso del apartado A, de quienes cotizan en el IMSS, a partir del 97, pues se van a ir incorporando a lo largo del tiempo en miles y después incluso millones de personas. Y es lo mismo para los de cuentas individualizadas del ISSSTE. Entonces, vamos a seguir informándolo. Bueno, ahí está el cuentas individuales, que es este cambio que se hizo al régimen de pensiones en el caso del IMSS en el 97 y del ISSSTE en el 2007. Activos, o sea que todavía están trabajando, 76%. Pensionados, 4.5%. En el caso del 10º transitorio, que es el régimen anterior, para el caso del ISSSTE,
activos 24%, pensionados, o sea, de los activos, de los que están activos, 76% están en cuentas individuales y 24% en décimo transitorio. Yo estoy ahí en el 24%. De los pensionados en cuentas individuales solamente son el 4.5% y de beneficio definido 95.5%. Entonces, si se fijan, ya la mayoría de los activos que están en régimen individualizado, todo ese 76% ya puede acceder cuando se jubile al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Gracias, presidenta. También un poco en el mismo tema de FOBISSSTE, saber si los servidores públicos que no estén activos o que estén pensionados podrán solicitar créditos del FOBISSSTE. Todos los que tienen derecho pueden pedir su crédito. Los que ya tienen su crédito y que tienen deudas impagables, se les va a ayudar a todos, sean pensionados o sean activos. Camacho, del Multimedio Luces del Siglo y del programa Luces Mañaneras. Hace un par de semanas, presidenta, le había planteado esta investigación que arroja que alrededor de 411 políticos y empresarios han concentrado más de 222,000 hectáreas en todo el país, y uno de los casos más indignantes es el sureste mexicano. Hemos seguido con esta investigación y hemos documentado que este despojo no solamente afecta a las comunidades agrarias y ejidos, sino que el fraude se desdobla a muchísimos otros sectores de la población. En uno de los casos, un personaje político allá en realidad de Yucatán, pero con tierras tanto en Yucatán como en Quintana Roo, pues despojó no solamente a un ejido, sino que además empezó a lotificar. Lotificó y vendió 130 predios para la fundación de 2 colonias allá en la zona conurbada de Cancún. Este personaje, Elvin Daniel Pereira Góngora, después fue descubierto 10 años después de que él vendiera estos lotes de estas tierras, fue descubierto por el SAT con un adeudo de más de 84 millones de pesos. Lo que hizo este personaje fue, en 2011, ofrecer al SAT en garantía de pago esas mismas tierras que en los hechos ya no les pertenecían. El expediente que tenemos da cuenta precisamente de los pagos que realizaron familias proletarias para formar estas colonias populares, y que además en ese momento, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón y en los inicios del de Enrique Peña Nieto, aceptó esas tierras, las adjudicó incluso a la nación, esas tierras el propio SAT, y todo esto se hizo de manera subrepticia, sin que los propios habitantes de estas colonias se dieran cuenta, sino hasta 2016, cuando el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, entonces empezó a requerir esas viviendas porque ya las estaba adjudicando en venta a otras personas. Hace también ya algunas semanas vino una delegación de estas familias a dejar un escrito aquí a usted sobre este tema, y cuando regresaron, uno de los que vino se encontró con que ya se había efectuado el desalojo de su propia vivienda. Y es un poco irónico el asunto, porque quien está hoy ejecutando este desalojo es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, precisamente por este proceso que ya viene de años atrás, y que el SAT, por los trámites realizados anteriormente, reconoce esas tierras como suyas y como el que puede y el que tiene que estar enajenando o entregando esas viviendas a nuevas personas. Este fraude, presidenta, pues tiene que ver con personajes que primero despojan a ejidos, luego lotifican, los venden a personas en necesidad de vivienda y revenden después incluso o entregan en garantía al propio gobierno, al SAT, estas tierras. Presidenta, ¿qué hacer ante casos como este? Bueno, primero este caso que comentas, pues sí hay que revisarlo, ¿no? Y lo otro hay que investigar. Si nos das todos los datos, por supuesto que investigamos. Con todo gusto paso los datos, presidenta. Sí. Sobre este mismo tema, usted comentaba que era complejo regresar
al espíritu de la Constitución de 1917 y reformar entonces el artículo 27 para evitar este tipo de acaparamiento de tierra de estos personajes que prácticamente… Pero eso es un fraude. Sí. O sea, hay que diferenciar, porque una cosa es la reforma, que no estuvimos de acuerdo en su momento, y otra cosa son fraudes que se hacen sobre ejidos, que sí es verdad. Durante mucho tiempo, particularmente en Quintana Roo, se hizo muchísimo fraude, incluso sobre tierras nacionales que había ahí. Entonces, en particular, cuando hay un fraude contra un ejido, un ejidatario, pues hay que investigar a fondo y regresar la tierra de a quien es, y que investigue siempre la Fiscalía y los tribunales, porque no puede haber estos fraudes. Claro. Aquí también el problema, Presidenta, es de que el acaparamiento de tierra se da no solamente por medio del fraude, sino porque la propia ley, ya reformada, permite la disolución de la propiedad social y de los ejidos. Es decir, fraudes como estos pudieron haberse evitado de origen si es que no se logra este dominio pleno por determinados políticos, muchos de ellos exfuncionarios. Este personaje del que hoy le estoy poniendo el ejemplo, pues es un personaje político allá en Yucatán, candidato, mucho tiempo militante del PRI, después de Movimiento Ciudadano, y que hoy pues prácticamente no tiene ningún citatorio, ninguna molestia por parte de la autoridad, mientras las otras personas están en esta situación. Sí, lo revisamos. Presidenta, y también en otra información, bueno, pues se dio a conocer, por supuesto, que hubo ya esta reforma para proteger los maíces nativos de este país, una victoria muy importante, reconocida no solamente por organizaciones sociales en México, sino a nivel internacional. Sin embargo, todavía están vigentes pues las leyes que instrumentalizarían esta reforma a la propia Constitución. Es decir, por ejemplo, la ley de la Sibiogem se le conoció mucho tiempo como la ley Monsanto, y esta pues todavía está vigente, y eso podría retrasar la aplicación de esta reforma constitucional. Preguntarle sobre si su administración estará ya trabajando sobre reformas a estas leyes secundarias para armonizarlas con la reforma constitucional. Sí, de todas maneras la Constitución ya lo prohíbe, y eso está por encima de cualquier ley. Y además de trabajar en particular sobre el tema de transgénicos, pero estamos por publicar por parte de SADER un decreto en donde se prohíben muchísimos plaguicidas que todavía no están prohibidos en México. Mucho tiempo se habló del glifosato, pero todavía no, el DDT, por ejemplo, imagínense, todavía no está formalmente prohibido, aunque ya prácticamente no se vende. Entonces viene que ya están prohibidos incluso en otros países y que aquí no se ha prohibido su uso, que daña muchísimo a la salud. Viene ya también un decreto en este sentido, ya lo vamos a estar informando. Finalmente, Presidenta, uno de los saldos de esa supuesta guerra contra el narcotráfico, digo supuesta porque en realidad los cárteles del narcotráfico se fortalecieron durante ese periodo de Felipe Calderón, no solamente pues, fue el crecimiento de estos cárteles, sino prácticamente la paramilitarización de todos ellos. Hay que recordar que incluso, bueno, ya esto desde el sexenio de Ernesto Zedillo, pues había un grupo de aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, fue comprado por uno de los grupos de narcotráfico, y ahí empezó una especie de carrera armamentista, y que llevó a que incluso integrantes, por ejemplo, desertores del ejército, de las fuerzas caiviles en Guatemala, estuvieran siendo también o estuvieran trabajando bajo las órdenes de cárteles de narcotráfico en México. En ese sentido, desde entonces y hasta informes de 2019, 2020, pues se sabía de estos campamentos de formación tipo caivil que estaban organizando integrantes de la delincuencia organizada. Un caso podría ser incluso el de Teuchitlán. Sabemos que lo que ha ocurrido o lo que hasta el momento se ha podido averiguar sobre o confirmar sobre este campamento es de que era un campo de reclutamiento y de entrenamiento. Preguntarle si usted tiene información sobre este tipo de campos con entrenamiento de fuerzas especiales tipo caivil que en su momento se reportó en México, y cuántos habría en el país. Si quieren, ya cuando venga el Gabinete de Seguridad puede hablar de este tema, y
Por supuesto que sigue la investigación por parte de la Fiscalía, en particular del predio de Teuchitlán. Gracias, presidente. Gracias. ¿Qué les pareció el video? Ancianos iba a jubilar con 6,000 pesos mensuales o 1,500 pesos por semana en el IMSS, y ahora con el fondo Pensiones para el Bienestar se va a jubilar con los 10,400 más los 6,000 pesos del IMSS, igual a 17,000 pesos aproximadamente al mes, igual al 100% de su salario. Se oye que como el señor Carlos, ya hay más de 3,000 casos que desde que se implementó el fondo de pensiones ya no se pensionan con tasas en plazo del 30 o 40%, sino del 100% de su último salario, y esto va creciendo porque es una de las reformas que piensa más hacia el futuro, porque los que están en el régimen, en el caso del apartado A, los que cotizan en el IMSS a partir del 97 se van a ir incorporando a lo largo tiempo en miles y después en millones de personas. Y esto es lo mismo para las cuentas individualizadas del ISSSTE. Como ven, amigos, excelente noticia. La 4T para los pensionados de México. Estaré pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.